Una de las figuras más importantes, consideraría yo, que se consagran hoy en día en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es Ley 1437 de 2011, o lo que es lo mismo y bien llamado el CEPACA, es el tema que se refiere a las medidas cautelares. Es una antigua deuda que se tenía con el derecho administrativo colombiano y que no estaba consagrado de la manera como está regulado hoy en día en códigos anteriores. Solamente en el código anterior, Código Contencioso Administrativo, estaba consagrada la figura de la suspensión de los efectos del acto administrativo. Y vale decir que también en la Constitución de 1886 y hoy en día en la Constitución de 1991. ¿Qué debemos entender por medidas cautelares? Son aquellas, conforme al artículo 229 de este Estatuto Procesal, que garantizan y protegen el proceso y la efectividad de la sentencia. Pero entonces, ¿qué requisitos se deben reunir para solicitar en un proceso declarativo ante la jurisdicción unas medidas cautelar? Se requieren de varios requisitos o del cumplimiento de los mismos. El primero, fumus boni juris, que lo ha dicho la jurisprudencia y la doctrina, debe de argumentarse en derecho la solicitud de la medida cautelar e igualmente que el titular del que solicita sí sea el titular del derecho. En segundo lugar, el requisito del periculum in mora, que es lo que la doctrina y la jurisprudencia ha señalado, que no se puede esperar tanto para declarar la medida cautelar que haga que la decisión de la sentencia tenga nugatorios los efectos. Finalmente, el tercer requisito es el de la ponderación, en donde el juez hace uso del principio de la proporcionalidad con el objeto de que cuando otorgue o deje de otorgar mejor la medida, entonces se hagan nugatorios los efectos de la sentencia. Por lo tanto, el juez está invitado a un ejercicio de proporcionalidad y de justicia en relación con la medida otorgada. Frente al medio de control de simple nulidad, es importante, y aún de nulidad y restablecimiento del derecho, donde se atacan actos particulares y actos de carácter general, es importante que se haga un ejercicio por parte del juez de confrontación del acto administrativo que se ataca con las normas que está vulnerando del ordenamiento jurídico. Y finalmente, para efectos de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues que debe demostrarse sumariamente el perjuicio que se representa. Ahora bien, después de la definición y después de los requisitos, es importante que señalemos las clases de medidas cautelares que consagra el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Están divididas en preventivas, anticipativas, conservativas y finalmente de suspensión de los efectos del acto administrativo. En razón de lo que tiene que ver con las preventivas es evitar que se cause un perjuicio y por lo tanto esa medida tiende a proteger esa situación, como por ejemplo en una licitación en donde el objeto a desarrollar del contrato constituye la tala de unos árboles. Entonces esta medida tiende a proteger esa situación. En segundo lugar, anticipativa, es adelantarse a la sentencia por parte del juez con la práctica de esta medida, como por ejemplo cuando se otorga de manera anticipada una pensión a una persona de muy avanzada edad, en donde de dejarse de otorgársela ya eventualmente no se podría conceder por efectos de que la sentencia sería un poco tarde. La conservativa es mantener un statu quo, como por ejemplo que van a derribar un edificio que representa, digamos, un elemento histórico o que es parte de la historia colonial. En todo caso, esta medida tiende a evitar que se derrumbe a menos que amenace ruina. Finalmente, lo de la suspensión de los efectos del acto administrativo es privar de los efectos una decisión de la administración. Pero también tenemos adicionalmente dos clases de medidas que las podemos mencionar. ¿Cuáles son ellas? Las medidas atípicas, que lo que hacen es conjurar un posible perjuicio, y las medidas de urgencia, que son tan importantes como que
se evita que se haga una notificación a la parte contraria para efectos, obviamente, de evitar un determinado perjuicio. El procedimiento es muy simple. Se puede presentar la medida al inicio de la demanda o durante el proceso. En todo caso, se le otorga 5 días para que la persona de la parte demandante, o se dé un traslado, perdón, de la medida para que la parte contra la que se presenta la medida se pronuncie en el término de 10. Y finalmente el juez decide sobre la medida en un término de 20 días y esa medida o esa decisión del juez es apelable en el efecto devolutivo. Finalmente quisiera señalar que estas medidas cautelares también son propias de aplicación en las acciones constitucionales, habida consideración de que el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo conoce de todas las acciones constitucionales, básicamente o específicamente en la tutela, en la acción popular y en la acción de grupo, porque la acción de cumplimiento no es pertinente para tales efectos. Diría yo que esto es, a grandes rasgos, lo que podríamos señalar en torno a este tema de las medidas cautelares, que permiten un mejor acceso a la justicia, a los ciudadanos y de hecho también, digamos que avalar y garantizar los derechos legítimos de las personas en un Estado social de derecho como lo es el Estado colombiano.